amigos? Muy buenas noches. Soy Pamela Novelo. Bienvenidos a este programa Más Allá del Líder. El día de hoy me siento muy afortunada de tener junto a mí a una persona extraordinaria. Es un líder muy diferente a lo que hemos mostrado en este programa. Se trata de un líder religioso. Tema, yo sé que se puede presentar de manera un poquito controversial, pero vamos a tener con él una plática muy amena, ya que es yucateco, no vive en Mérida, vive fuera de aquí, pero es muy querido en nuestra sociedad, es muy conocido y convivimos con él desde que estábamos chicos. Y tengo el placer de presentarles a Monseñor Fermín Sosa Rodríguez. Bienvenido, Fermín. Muchas gracias, Pamela. Gracias por invitarme en esta ocasión a tu programa, que pues yo soy seguidor y fan tuyo también. Ay, gracias. ¿No? Cuando tengo tiempo para ver las noticias en Facebook, para ver los chismes de lo que sucede aquí en Mérida, pues he visto tu programa y me ha entusiasmado mucho, ¿no? Me ha gustado mucho por el tinte que le das en mostrar a los líderes de nuestra sociedad de que no es fácil llegar. Así es. ¿No? De que no es fácil llegar, de que hay que tener esa capacidad y esa fortaleza de luchar en contra de muchas cosas, ¿no? Es correcto. Entonces eso me ha parecido muy interesante y esa es la iniciativa que aportas tú también a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Claro, esa es la intención. Sí, y eso me llamó mucho la atención, me encantó esta iniciativa tuya de este programa. Te agradezco no solamente tus comentarios, sino el haber aceptado venir a platicar un rato con nosotros. Le vamos a hacer a lo mejor preguntas un poquito complicadas, que no son usuales que se le hagan a un sacerdote, ¿no? A un monseñor, porque es monseñor. Y ¿qué te parece si empezamos, Fermín? Que me platiques un poquito de cómo empieza, cómo descubres esta vocación sacerdotal. ¿Estudiaste en colegios católicos o alguien de tu familia era muy devoto? ¿Cómo surge esta necesidad de ir detrás de esta carrera? Porque no sé si es una carrera para mí. Pues es un servicio, ¿no? Es una vocación. Es una vocación, pero es un trabajo, a final de cuentas. Es uno de los trabajos que para mi punto de vista es sumamente complicado por lo controversial, como decíamos al principio. Platícame, por favor. Bueno, yo desde niño he sido acólito en la parroquia de María Inmaculada, ¿no? Siempre me ha gustado servir al altar. Y me recuerdo que empecé a los 8 años, todavía María Inmaculada no es lo que es ahora María Inmaculada. Estábamos empezando con la misa en bloques y se empezaba la construcción. Eran momentos también muy bonitos, ¿no? De ahí, empecé, después de que terminé a los 16 años de ser acólito, seguí participando en grupos apostólicos de la parroquia porque se fue extendiendo. Una persona que quiero reconocer y que ha también influido en mi vocación es el padre Álvaro García, Monseñor ahora, Álvaro García, ¿no? Aguilar, que ha sido una persona que se ha dedicado mucho y se dedicó mucho a los jóvenes. Y eso también marcó, podemos decir, mi vida espiritual. Después, yo nunca estudié en escuelas católicas. Algunos piensan que estudié en escuelas católicas. Mira, eso es una novedad. Bueno, sí estudié mi primer año de primaria en una escuela religiosa. Después de ahí fueron siempre en escuelas públicas, ¿no? Para que veas, ¿no? O sea, no había una religión como materia, digamos, materia como hoy en la en día. escuela, ¿no? En la escuela. Exactamente, ¿no? Y pero me gustaba. En cierta manera estaba inclinado a servir al altar, a ser acólito, a participar en los grupos apostólicos. Veía yo en los grupos apostólicos el darse, ¿no? O sea, el dar es mejor que recibir. Entonces, cuando uno da, uno se llena. Y a mí me llenaba mucho esto. Ya después, fui creciendo, estuve en los grupos apostólicos, me fui un año a Estados Unidos a estudiar, viví con mormones, por ejemplo. Pero te vas a estudiar ya habló de 17. No, todavía antes de entrar al seminario. Ya empiezo estudio la secundaria, estudio la prepa. Y ya en la prepa, dejé un año de la prepa para irme a estudiar a Estados Unidos inglés. Ah, bueno, como muchos se van. Muchos, ¿no? Como muchos que se van. Me voy normal, me fui un año a inglés. Viví también con una familia que quiero mucho y aprecio mucho hasta ahora, que es de familia mormona, ¿no? Que es completamente diferente a mi religión, pero que me ayudó mucho a comprender también y a entender las otras religiones. Claro. Que también me ayudó mucho eso. Sí. Entonces ya estuve un año con ellos. Cuando regreso,
es cuando entro también a un grupo apostólico que se llama Rocamar, y es allá donde renace. Una anécdota, cuando yo tenía 10 años, me acuerdo que el padre Álvaro García celebró una misa con el señor arzobispo Manuel Castro Ruiz en tercera orden, en la iglesia de tercera orden. Y después de la misa yo me acerqué al arzobispo y le dije, Su Excelencia, a mí me gustaría ser sacerdote. Tenía 10 años de edad. Pero no... Ajá. ¿Se me olvidó? O sea, me dio qué gusto, sí, me dio su bendición. Y después de ahí, pues ya se me olvidó. Me fui, terminé la preparatoria, secundaria, preparatoria, me fui a Estados Unidos, regresé. Y estando en el grupo de Rocamar, pues de nuevo salió esa mecha, ¿no? Esa inclinación del seminario, ¿sí? Del sacerdocio. Nunca le dije nada a nadie. En ese sentido, me lo quedé con ese sentimiento, pues para mí y todo, ¿no? Sobre todo porque la vocación debe ser libre. Por supuesto. No debe de haber presión absolutamente de nadie. Pero muchas veces eso es controversial, ¿no? Eso claro, se maneja, ¿no? Sí. De que porque la mamá, porque el papá, porque el tío, porque es sacerdote, entonces te impulsan. Sí. En tu caso no fue así. En mi caso, de cierta manera, no fue así, porque hubo un rumor, 2 años antes de que yo entrara al seminario, hubo un rumor de que yo quería entrar al seminario. ¿Quién hizo ese rumor? No lo sé. Pero en ese sentido... Pero tú no habías dicho nada. No, yo no dije nada. Ajá. Y no entré. Todo el mundo me preguntaba, ¿vas a entrar al seminario? ¿No vas a entrar al seminario? Y yo digo, no voy a entrar al seminario. Ajá. Y no entré. Entré a los 2 años siguientes. Qué chistoso. Y no se lo dije a mis papás. A mis papás se los dije 15 días antes de entrar al seminario. Así estuvo wow. Como entré. Cada quien tiene su vocación, cada quien tiene su camino vocacional, Dios lo llama diferentemente, ¿no? Y ese fue el mío, ¿no? Y eso, y de allá, pues ya empecé a tomar los cursos pues vocacionales, y pues resultó que dicen que tenía vocación, ¿no? Dicen, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sí que dicen que tengo vocación, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa, tengo que mandar a comerciales, sí, claro. Y seguimos con esta interesante historia con el Monseñor Fermín Sosa Rodríguez. Hola amigos, soy Asís Cano, el presidente estatal del PAN, y yo veo Comuniqué Channel. En tus reuniones, con los amigos, o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste. Estamos de regreso con el Monseñor Fermín Sosa, quien nos va a platicar ahora otra etapa que se le presenta, la que no esperaba. Él estuvo en el seminario, durante 8 años, que es lo que usualmente, Fermín, más o menos, comentabas, sí. Dura, digamos, el estudio, la formación sacerdotal. Gracias por ayudarme con los términos correctos. Y de repente se le presenta una sorpresa, un camino nuevo. Pues yo estando en el seminario, estando ya en mi último año de teología, pues el arzobispo en ese tiempo, Monseñor Berlí, ¿no? Emilio Carlos, me manda a llamar a su casa para pues darme esta noticia de que me habían elegido como candidato para ir a la Academia Pontificia. La Academia Pontificia es la escuela diplomática de la Santa Sede, ¿no? Y ¿en el Vaticano? En el Vaticano, sí. Y yo le digo, bueno, la verdad, no sé cómo se come esto, pero voy a intentar. Vamos a intentarlo. Si no me gusta, regreso, ¿no? Así es. Hasta ahorita me ha gustado, ¿no? Pero si no me gusta, y el arzobispo me dijo... ¿Tienes la libertad de regresar en un momento Sí, me dado? dijo, esta es tu casa y cuando tú quieras regresar, puedes regresar, ¿no? En ese tiempo, él me comentó esto.
Y ciertamente era una decisión muy importante en mi vida. ¿Por qué? Porque iba a cambiar completamente. Sí. Porque yo no sabía a qué me estaba enfrentando. Porque me lo pintó muy bonito, ¿no? Ajá. Pero una cosa que te lo pinte muy bonito y otra cosa es la realidad. Es que sea. ¿No? Exactamente. O sea, perdón, en teoría esto es, estudias una carrera diplomática, ¿no? Pero dentro del Vaticano, y te dedicas a hacer ¿qué? Bueno, ¿Cuál es la función de esta carrera diplomática? Bueno, la parte religiosa? en esta parte, la Santa Sede, más que el Vaticano, porque yo no represento el Vaticano, represento la Santa Sede, la Santa Sede, que viene siendo el Papa. Entonces, es la representación diplomática de la Santa Sede. La Santa Sede tiene más o menos relaciones diplomáticas con más de 178 países. Wow. Y con 132, 33 países que tienen nuncios residentes. Y representan directamente al Santo Padre ante la Iglesia y ante el gobierno, ¿no? ¿Hacen negociaciones? Pues son representaciones diplomáticas, ¿no? En cuanto, o sea... Va representando, obviamente, a la Santa Sede y al Papa. Nuestra forma de hacer diplomacia es diferente a las otras formas de otros gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la parte económica, no tenemos la parte cultural, no tenemos... Pero nuestras actividades se enfocan más a los derechos humanos también. Claro, ¿no? Se derechan también a la libertad de religión, a la libertad de conciencia. Son temas muy profundos, que nosotros, importantes, y vitales, además. Sí, sobre todo en la comunidad, claro. ¿no? Porque son los que manejan, son estos principios fundamentales que se rigen la comunidad, ¿no? Entonces, me invitan a participar a esta escuela, que en el tiempo que yo llegué eran 28 de diferentes países. Éramos 28 de casi 12, 15 países. ¿Y el idioma? En ese tiempo era italiano. ¿Y tuviste que aprender italiano? Tuve que aprender italiano. Claro. Al mismo tiempo que yo estudiaba... Sí, no, o sea. Al mismo tiempo que nosotros estudiábamos en la academia, estudiábamos en una universidad eclesiástica. Yo estudié Derecho Canónico, licenciatura y doctorado, ¿no? Hay otros que estudiaron teología o otras áreas, ¿no? Espiritualidad, pero siempre, al menos, debemos estudiar Derecho Canónico. Debemos de saber. Es como que tu carrera base y de ahí... Sí, y de allá. Y una vez que yo ya terminé mis estudios, entonces ya la Santa Sede, pues ya me envía directamente a las sedes, ¿no? Mi primera sede fue Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea, Oceanía. Ubicada en Oceanía, enfrente, mi madre, o sea, aquí cerquita, acá a la vuelta. Sí, enfrente de Australia. Ajá. Era una realidad que me encantó mucho, muy difícil. No puedo decir que no ha sido fácil. O sea, realmente fácil no creo que haya sido. No es fácil por las cuestiones sociales, las cuestiones de salud. Me dio malaria, por ejemplo. Wow. Al llegar, casi llegando, me dio malaria. Lo descubrí a tiempo y no me dio fuerte como a otros, porque si no lo cuidas, te puedes hasta morir. Puedes morir, claro, ¿no? O sea, pero también todavía está la situación de aborígenes, todavía hay... O sea, caníbales. Hay algunos caníbales en ese tiempo, ¿no? Cuando a ti te tocó ir, había caníbales. En una sección, pero nunca llegamos a esa parte. ¡Qué miedo! ¿No? Pero aún así, pero ellos podían llegar a ti. Sí, pero era un poco más difícil porque estábamos en las alturas, ¿no? Y nosotros estábamos en la costa. Pero las tribus todavía tenían conflictos tribales. Entonces, eso creaba también inestabilidad social o creaba también problemas de inseguridad en la ciudad. Por supuesto. Entonces, la ciudad estaba toda amurallada, la anunciatura, cámaras y con todo amurallado casi, ¿no? Pues porque ahí ven que el extranjero es rico. Para ellos, para ellos, ¿no? Así es, sin importar si era sacerdote o no. Claro. También cada religión. No había una semana que no pasaba que una congregación religiosa no le robaban algo. O entraban a la casa de las religiosas a robar hasta los muebles y dinero, su coche. ¿La misma gente de allá? Pues las mismas tribus, ¿no? Porque decían, bueno, estos son ricos y después al día siguiente van a tener algo, van a tener otro nuevo. ¿Y en algún momento, monseñor, pensaste que corría riesgo tu vida? ¿Te tocó alguna situación, obviamente aparte de la malaria, porque la malaria, tengo claro que también te da miedo, de lo que escuchamos, o cuando menos yo en lo personal, dice, la malaria te mata, ¿no? Y sobre todo en esos lugares lejanos. No me tocó una situación de persecución religiosa, ¿no? Que eso se da muchísimo. Pero que se da mucho en muchos lugares. Pero sí me tocó, y tengo una anécdota, que un día a las 6 de la mañana me despiertan disparos. Nosotros estábamos en la Anunciatura, que está en una colina muy bonita, y se ve el mar, pero abajo está parte de la ciudad. Y habían problemas tribales entre dos grupos.
Y entonces, así como en las películas, ¿no? Que vienes al ping, ping, pong, pong, ping, ping. Y entonces escuchabas el sonido de los rifles, ¿no? Sí, una bala perdida. Muy cerca. Así es. Muy cerca. Y mi cuarto y la oficina era un puro vitral. Entonces, o sea, en cualquier momento digo, no está blindado, por supuesto. Nada, ¿no? Y las casas también son de madera. O sea, no tienes mucha protección. Ni siquiera está tu block allá, nada, ni que siquiera el pueda block, quedar atorado como acá. Sí, que me puede atravesar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tuve miedo, ¿no? No, sí, claro, por miedo. Supuesto. Ay, Fermín, ¿no? Y de ahí de Papúa. De Papúa me mandaron a África. Estuve 5 años en África, en Costa de Marfil, Burkina Faso, un lugar precioso, muy pobre, tranquilo. Más tranquilo, la gente muy amable, muy servicial, una humanidad muy grande, ¿verdad? ¿No? Y de allá, después de mi experiencia de allá, me mandaron a Estados Unidos, a Washington. Ahí estuve 4 años también y medio, me tocó la visita del Papa. Ay, qué padre. Estuve allá presente en la misa, en la anunciatura, viviendo con el Papa allá. Y después, hace 2 años y medio, pues me trasladaron a Canadá, a Ottawa. Que es donde hoy está residiendo. Actualmente estoy residiendo. Vamos a hacer otra pausa comercial porque tenemos que dejar un ratito de platicar y regresamos con el Monseñor Fermín Sosa con esas interesantes historias. Hola, yo soy Panchito Torres, presidente del comité del PRI Mérida, y yo veo Comunique Channel. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Hola amigos, estamos de regreso en la recta final, en nuestro último bloque, con Monseñor Fermín Sosa, donde quiero que me cuente en este bloque algunas cosas un poquito más personales, porque realmente necesitaríamos 2, 3 programas para que nos contara todas sus anécdotas y todas sus historias, que son interesantísimas y que le ha tocado vivir en este camino de la fe. Fermín, cuéntanos ahora, ¿cómo le hace un sacerdote para llevar de una forma estable o para tener un balance en las emociones cuando en un día a día se te presenta, por ejemplo, digo, Dios no lo quiera, obviamente, vengo yo, Pamela, tu amiga, y te dice, por favor, acompáñame a darle los santos óleos a mi mamá, a mi tía, a mi hermano, y de repente a las 2 horas, oye, al bautizo, que es motivo de felicidad, a eso voy, y luego, oye, ¿sabes qué? Digo, a ti ya te tocó vivir, de hecho, un deceso de un ser muy cercano, muy querido. ¿Cómo un sacerdote hace a un lado a veces la rabia que sentimos, ¿no? por una pérdida, y luego la alegría en el mismo día? ¿Cómo lo manejas? Usaste una palabra clave al inicio, que es la fe. La fe es la que nos da a nosotros esa, podemos decir, facultad, ¿no? De poder, pues, balancear nuestras emociones. No son fáciles, no es fácil balancearlas, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, ayer, pues en ese fin de semana falleció una prima que es religiosa. Wow. Y ayer en la mañana celebré, pues, la misa, ¿no? del cuerpo presente. Y después, inmediatamente de ahí, me fui a saludar a algunos amigos, y después una comida, y después... Entonces, uno tiene que, pues, basarse en la fe. Es la primera cosa, ¿no? Si tú no te basas en la fe, y en la fe en Jesucristo, de que Él es el que te da toda la fortaleza para cada momento de tu vida, entonces puedes caer. ¿Me explico? Claro. Entonces, en ese sentido, pues, vamos nosotros manejando esos sentimientos, vamos manejando, pues, viendo en el otro a Cristo. Yo, por ejemplo, veo en cada momento de mi vida, en cada momento de las situaciones, a Cristo. Y veo también el dolor, pero también veo la alegría. Y sé que en esa persona que falleció, pues ya falleció y ya está viviendo con Cristo. Y esa persona que nace, pues hay que ayudarla para que viva con Cristo.
¿no? Y esa persona que está moribunda, pues también hay que ayudarla a que ese dolor que tiene esta persona pueda asociarla al dolor de Cristo y pueda ser un dolor salvífico. Y sobre todo para que sea un dolor salvífico en la familia. Entonces todo esto pues ayuda en cierta manera a ir equilibrando. Y me ayuda la fe y la oración, definitivamente. Si nosotros no tenemos oración, si no tenemos el contacto con Dios, pues no tenemos contacto con nadie, quedamos vacíos. Totalmente, y sobre todo nosotros como consagrados, quedamos completamente vacíos si no tenemos ese contacto con Dios. Muy vulnerables, al final de cuentas, quedarías como que... Somos seres humanos. Así es. Eso es algo que quiero puntualizar mucho. No dejan de ser seres humanos. Claro. Y por eso la pregunta. Y por eso hay de repente muchas preguntas que uno quisiera hacerles más bien, como alguna tentación alguna vez en la vida. ¿Cómo manejan las tentaciones? Así como manejan los sentimientos y las emociones de tristeza, de dolor y de alegría, las tentaciones de repente que se le puede presentar a todo ser humano. Claro. ¿Cómo dices no? ¿Cómo dices? También es ahí en la oración. También. Las tentaciones vienen, las tentaciones están ahí y las tentaciones, Dios, o sea, te pone todos los elementos para que puedas superarlos. Cuando en tu vida espiritual, pues es fuerte. O sea, aún el sacerdote, si no tiene una vida espiritual fuerte, cae. Claro. ¿Por qué? Porque se va alejando de aquel que es la fuente, que es Dios. Sí, que es tu núcleo, que es tu unión, que es tu roca, ¿no? Hablamos ahora, que estamos hablando de tentaciones, ¿cuántos problemas no han salido ahora de la iglesia a nivel internacional? Por ejemplo. Tantos Así es, problemas. por ejemplo. Si nosotros vamos al punto neurológico del problema, vamos a ver que ese sacerdote se alejó de Dios. Se alejó de la vida espiritual, se volvió más materialista. Okay. ¿Sí? Empezó a buscar más cosas materiales que buscar a Dios. Claro. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que ir luchando aún contra nosotros mismos para poder vencer esas tentaciones. Que llegan, y que están allá. Por supuesto. ¿No? Y también hay personas que te ponen las tentaciones. Entonces uno tiene que tener cuidado, tiene que ver las situaciones, tiene que percibirlas para no caer, porque si uno está viendo que hay una situación te puede llevar a cierta tentación, o caer en cierta tentación, ¿no? Entonces pues te vas retirando, vas siendo más prudente. Si eres más inteligente, si eres prudente, así es, te retiras. Hay gente que no, a lo mejor no saben, ¿no? Y caen, o están débiles en su fe. En el sentido que mientras más fuerte nosotros sacerdotes seamos en nuestra oración y en nuestra espiritualidad a Dios, entonces más elementos vamos a tener para vencer las tentaciones. En ese sentido. Sí, por supuesto. Vuelvo a reiterar, tienes uno de los trabajos más complicados que existen. Los demás podemos lidiar con altas y bajas económicas o con ciertas cosas, pero tú tienes que lidiar con tantas cosas además de que la verdad es admirable, ¿no? Ahora, la familia. ¿Cómo extrañas? ¿Cómo apoyan? ¿Qué pasa con tu familia? Yo puedo decir que tengo una familia privilegiada. Siempre me ha apoyado. Desde el momento en que yo les dije a mis papás que voy a entrar al seminario, en ese momento me apoyaron, ¿no? Y mi familia también. O sea, todos mis hermanos se han dado, me han apoyado espiritualmente, aún materialmente, y mis amigos. Allí también, ¿no? Allá entran los amigos, como los amigos también te van fortaleciendo, te van ayudando a no caer en las tentaciones, claro, ¿no? Y te van echando cubos de agua fría, ¿no? y eso es muy importante. Por supuesto. La amistad también es muy importante. La amistad con las familias, la amistad con los jóvenes, sobre todo para ayudar a los jóvenes. Ahorita estamos nosotros viviendo una situación de juventud que me asombra cada vez que vengo, por ejemplo, a Mérida, con tantos problemas que están pasando, con tantas situaciones de drogas, ¿no? Y el erotismo y tantas otras cosas que a veces digo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Estamos descarriados. ¿No? Una de las cosas que tú manejas aquí es el liderazgo. Y una de las cosas que he pensado, todos tenemos ese granito de líder, así es. Pero la semilla la tenemos, ¿no? Entonces tenemos nosotros que pues, manifestarla, tenemos que trabajarla, porque todos somos líderes en cierta manera. En ciertas cosas, ¿no? En los grupos de la escuela, de la calle, de amigos, etcétera. Todos somos líderes. ¿Cómo manejamos este liderazgo? ¿Cómo voy aprendiendo a manejar también pues, esa capacidad de poder hacer el bien?
en vez de hacer el mal. Regálame un último mensaje Claro. para cerrar este bloque, Fermín, Claro, sí. para toda la gente que nos ve. No, pues quiero dirigirlo sobre todo a los jóvenes actualmente. Una de las cosas que el Papa Francisco pues, ha dicho, ha hablado de esa cultura, ¿no?, que ya no tiene raíz, que ha perdido sus raíces, sus valores. Y en ese sentido quiero pues, manifestar pues, que no tengan miedo. Primero, que no tengan miedo a abrirse a su espiritualidad, que no tengan miedo a abrirse a Dios, que no tengan miedo a manifestar en su vida de que creen en Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes, les va a ayudar a los jóvenes a vivir más fuertemente, no solamente su cristianismo, sino también sus valores, que nosotros estamos, pues como decía, estamos perdiendo en estos valores, tantas cosas que están pasando en una sociedad, ¿no?, que está perdiendo esas raíces, esa identidad. Y ese es mi mensaje, ¿no?, que el Señor pueda abrirles el corazón a todos, sobre todo a los jóvenes, para que puedan ir escuchando su palabra, para que puedan en su vida de la escuela, en su vida familiar, en su vida de amigos, puedan manifestar pues ese liderazgo que tienen dentro, pero de forma positiva. Ser líderes hoy implica también sacrificio, implica también pues esa dinámica de darse a los demás. No tengan miedo de darse, al contrario, sean generosos con su vida, sean generosos también en su vocación. Si Dios los llama, no se cierren, no cierren el corazón a Dios. Muchísimas gracias, Fermín. Muchas gracias. De verdad agradezco con todo el alma y el corazón. Vuelvo a reiterar, me siento afortunada de tenerte conmigo, de contar con tu amistad y hoy con tu presencia. No, muchísimas gracias, Pamela, de verdad, te admiro mucho, te admiro tu programa también muchísimo y te deseo lo mejor y mucho éxito. Igualmente, Gracias. bendiciones. Y Dios te bendiga. Gracias, es lo más importante. Amigos, acabamos de escuchar una hermosa historia de éxito. Tal vez la próxima pueda ser la tuya. Soy Pamela Novello, buenas noches, me despido.